¿verdad? Y todo aquel que es nacido de nuevo no puede ser el mismo. Sí. Yo no te puedo decir de que soy una nueva persona y sigo haciendo las mismas maldades a escondidas. Eso es otra cosa bien Yo interesante. no te puedo decir de que soy nueva criatura, como la Biblia dice, Ajá. si sigo haciendo las mismas allanadas que hacía en el pasado. Sí, no, es ¿Sí bien me entendés? interesante eso. Entonces, Todo tiene que ver con eso. todo tiene que ver con eso. Y es que mira, una de las cosas que tenemos entendido, y esto todos los que somos cristianos lo sabemos, al pastor le podemos nosotros ver la cara, Exacto. al líder le podemos ver la cara, a cualquier hermano le podemos ver la cara, pero a Dios no le vamos a ver la cara. Somos gente de iglesia, hablando cosas de iglesia, Biblia, liderazgo, preguntas y respuestas, entrevistas y mucho más. Gente de iglesia, el podcast. ¿Qué hubo, familia? Esto es Gente de Iglesia Podcast. Somos Gente de Iglesia. Hablando cosas de iglesia. Amén. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios aquí echándole ganas con un poquito de frío. Fíjate, está un poquito frío este parquecito ahorita. Está propio, como dice mi suegro. sí. La verdad que hoy les tenemos una noticia a la gente que nos mira a través de el canal de YouTube, la gente que radica aquí en California. ¿Cuál es la noticia que tenemos, Julio? La noticia es que a partir de este programa, de hecho este episodio que estamos grabando, se va a transmitir en el canal 5611 en toda California. Wow, entonces, eso es algo tremendo. algo tremendo, sí. Dios nos ha abierto las puertas para que podamos llevar el programa. Amén. Y Dios ha usado a un hermano, ¿verdad? Que nos ha abierto esa gran puerta para el programa y vamos a llevar la palabra a través de la televisión. Ya tenemos los canales en YouTube, como ustedes saben, ahí van a aparecer abajo el canal. Tenemos en el Instagram y la cuenta de Facebook también, donde los videos son subidos, ¿verdad? Sí, así que toda la gente de Instagram vayan a YouTube y toda la gente de YouTube pues vayan a Instagram, a Facebook y ahí estamos. También la gente que radica aquí en California puede vernos a través del canal que ya Julio ya mencionó. Amén. Y la verdad que estamos bastante alegres, brother, porque esta es una oportunidad que se nos da. La verdad nunca pensé que nosotros íbamos a estar en un canal. La verdad, normalmente acostumbro a ver a grandes predicadores en esos canales, ¿verdad? Pero el Señor ha sido bueno con nosotros. Así es. Y bueno, vamos a seguir haciendo lo que creemos Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Así Amén. que, bueno, en esta ocasión estamos acá para platicar sobre temas que ya sabes que nos apasionan. Y el tema de hoy es sobre el nuevo nacimiento. Me llegó bastante el tema que me dijiste que tocáramos, porque es un tema que debería estar muy penetrado en los cristianos. Amén. O sea, Sí. que lo deberíamos de manejar, porque es algo que es muy importante. Ujú. Son temas básicos de la Biblia, son temas básicos del cristiano, que el cristiano debería de manejar ya, ¿verdad? Y bueno, en este momento vamos a leer la lectura. Amén. Vamos Vamos a estar hablando acerca del nacimiento, como dice mi hermano Franklin. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan 3, del 1 al 6. Vamos a darle lectura. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Hey, esta plática está tremenda, brother. La verdad que esta es una de esas pláticas que se encuentran en la Biblia que son oro puro. Sí. O sea, lo que se encuentra ahí en esta conversación, brother, revela verdades divinas que no las encontrás en otro lugar. Exacto. Sí. Y comenzando por Nicodemo. O sea, Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Era un tipo, no era cualquier tipo.
Era un maestro. Era un maestro de la ley. Sí, 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 sí. Y a pesar de su posición, Ujú. él decidió ir a quizás aclarar ciertas inquietudes que él tenía. Él es de esas personas que yo veo así, de esta forma. Es de esas personas que prefirió ser ignorante una vez que serlo para toda la vida. Ujú. Y la verdad, esta conversación a todos nos da una luz de qué es el nuevo nacimiento. Exacto. Si vos podés ver, Jesús, esa es una de las pocas ocasiones donde habla sobre el nuevo nacimiento y le explica de una manera que no la vas a encontrar en otro lugar. Si vemos en las cartas de Pedro, donde Ujú. habla del nuevo nacimiento, las cartas del apóstol Juan, entre otras, del apóstol Pablo. Ujú. Pero como lo explica Jesús, es una forma bien tremenda. O sea, es la forma directa y acertada de lo que es la realidad. Y son las preguntas que este Nicodemo hizo lo que provocó que Jesús le brindara la respuesta acertada, ¿me Ujú. entiendes? Son las preguntas que cualquiera de nosotros hubiera hecho. Sí. Pero muchas veces nosotros, por querernos la llevar de inteligente, nos quedamos en la luna, men. Sí, Y sí. es tremendo, men. No sé, Sí. eso es lo que puedo aportar al principio. Sí, no, de fíjate todo que esto. algo que me llama la atención es que, bueno, ya lo mencionaste, él era parte del Sanedrín, Ujú. o sea, parte del concilio ese donde regían las leyes de Israel, Exacto. ¿verdad? Ellos eran los que llevaban las leyes de Israel. Sí. Pero qué interesante porque dice la Biblia de que él era un principal entre los judíos, o sea, un maestro. Jesucristo mismo le dice, tú eres un maestro. De ahí. Pero me llama la atención que dice de que vino a Jesucristo de noche. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, estaba leyendo una de las razones del por qué es porque posiblemente él no quería ser visto por los demás Sí. de su rango, Su de cúpula. que él estaba llegando hacia el Maestro Jesucristo. Ajá. Pero uno de los reconocimientos que este hombre hace es reconocer quién es Jesús. Exacto. ¿Verdad? Lo primero que él hace es reconocer. Viene de noche, se acerca a Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo primero que Nicodemo reconoció es que Jesucristo era venido enviado de Dios. Ujú. Entonces, al él entender de que él era un enviado de Dios, como que quizás creo yo que le entró la duda, ¿verdad? De preguntarse, quiero saber más de esto. Ajá. Yo quiero conocer más el evangelio, de qué se trata Jesucristo. Ujú. Yo quiero saber más de qué se trata este hombre. Porque si nos vamos a la historia en la Biblia, Jesucristo había sido anunciado desde muchísimos años atrás, lo que todos hablábamos ahora cuando veníamos de camino, ¿verdad? De que Jesucristo es anunciado desde el principio. Muchas personas Antiguo pacto, ajá, que Antiguo del Antiguo Testamento, Jesucristo viene siendo anunciado. Entonces, lo que los judíos anunciaban y lo que los judíos creían y todavía siguen creyendo, es que viene un Mesías. Ujú. Cuando Jesucristo se presentó al mundo, el entendimiento de Nicodemo o la comezón por el saber y entender Si quién este era Mesías. el Mesías, Ujú. es venir de noche, presentarse a Jesús en una forma secreta. De ahí. Y me imagino yo, no dice la Biblia ahí, pero me imagino yo de que el deseo de Nicodemo era, o quizás la pregunta de Nicodemo, el saber de Jesús para venir de noche, era una interrogante que se tenía desde que escuchó de Jesús. Ujú. De que escuchó que Jesús andaba haciendo milagros y Es señales. que tenía esta inquietud de saber si este verdaderamente era el Mesías que estaban esperando. Exacto. Entonces, pero con lo que Jesús le sale, le cambia el juego. Ujú. O sea, este Nicodemo venía con ese pensamiento de quizás de tratar de que Jesús le diera esa respuesta, de que si verdaderamente era el Mesías que estaban esperando. Exacto. Pero Jesús le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces esto, le dijo, ¿cómo? Espérate. Todos, por lógica, todo el pueblo de Israel deseaba entrar al reino de Dios. Ujú. Pero Jesús se la pone de esta forma. O sea, el que no naciera de nuevo no puede entrar en el No reino de puede Dios. entrar. Entonces esto me interesa. Entonces le cambió el rollo, por así decirlo, y lo puso a pensar en una forma diferente. O sea, Jesús no le dijo, no trató de dialogar o debatir con él si él era el Mesías o no. Ujú. Él trató con él, con el alma, Ujú. con el alma de él, y le hizo esta declaración. Ujú. El que no es nacido de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Pero Exacto. analicemos esa parte. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ujú. Mira, la palabra el que
no está excluyendo a nadie. Al contrario, está incluyendo a todos. No solamente habla de Nicodemo, sino que habla de todos. Esto quizás contrarresta esa teoría de que solamente por cierto grupo murió Jesús. No, sino que por todos. Exacto. Aquí, el que no naciere de nuevo, o sea, esto es igual para todos. Es una oportunidad abierta para toda Para la todos. humanidad. Sí. Así es. Para todita O sea, la humanidad. No hay favoritismo, no hay cierto grupo Acepción de selecto. personas, no, Así no, es, se acaba. entonces, no sé, eso es lo que puedo brindar al respecto yo. Sí. Sí, no, fíjate, la respuesta directamente de Jesús es tajante. Y la respuesta de Jesús le viene a cortar mucho del conocimiento que él tiene. Ya. Porque eso no lo podían entender, porque en el versículo número 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, le está cambiando el chip, le está diciendo, hey, ¿qué pasó aquí? Ya. ¿Verdad? Como que Jesucristo le viniera a darle un leñazo en la nuca, ¿verdad? Sí. Esto no te lo sabía, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjate, pero hay algo que me llama la atención y lo quiero recalcar. Dale. En el capítulo 2, una de las cosas en el capítulo 2 que me llama la atención es que cuando Nicodemo dice la palabra, vino a Jesús de noche y le dijo, rabí. Maestro. Ajá. La palabra rabí es maestro, o sea, una palabra rabí que es bastante usada en el término del pueblo de Israel. Entonces, Nicodemo estaba reconociendo que estaba frente a un hombre, Un gran maestro. a un gran maestro. Y Exacto. estaba frente a un hombre, le conocía como maestro, porque él mismo dice que tú haces señales, le conocía como el sanador, ¿verdad? Todos los milagros que Jesucristo hizo, Nicodemo lo conocía por eso. Sí. Pero todavía le hacía falta conocer el propósito quizás del Mesías, de Jesús. Ya. Todavía le hacía falta conocer el por qué Jesús estaba en la tierra. Exacto. Y Jesucristo se lo revela, fíjate, porque le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces la pregunta de Nicodemo es, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? En ese momento me imagino yo que Jesús ha de haber pensado, no sabe nada. Sí. No, y se lo dice después. ¿Sí? La verdad que... Y fíjate que me llama la atención esta respuesta que le da Nicodemo, porque es la que comúnmente quizás nosotros hubiéramos hecho. ¿Verdad? Pero quizás no nos hubiésemos atrevido a responderle a Jesús, porque muchas veces nosotros no queremos vernos como los ignorantes, ¿me entiendes? Sí. Y eso es lo que esta parte admiro de Nicodemo, que él, a pesar de que sí iba a parecer ignorante con la respuesta que iba a dar, o con la otra pregunta que iba a hacer, él decidió, preguntarle, ¿cómo es esto? Porque también había una inquietud en él, porque Jesús ya había establecido una condición, ¿verdad? Exacto. Una condición para entrar al reino de los cielos, Sí. para entrar al reino de Dios, y era nacer de nuevo. Entonces le dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Que yo voy a volver a nacer de nuevo, voy a entrar en el vientre de mi madre siendo viejo Y volver esto a es nacer. imposible, esto es una locura. O sea, explícate lo que me estás queriendo decir. Y esto es un punto bien importante, man. Es algo que todos debemos entender. Y Jesús le da unos puntos bastante, le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tremendo. Sí. Y algo que todos debemos entender es que si nosotros no nacemos de nuevo como cristianos, como hijos de Dios, no vamos a poder entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo prácticamente es la garantía de poder entrar nosotros al reino de los cielos. O sea, si no hay nuevo nacimiento en nosotros, no hay salvación. No hay salvación. Y eso es lo que debemos entender, y es por eso que es importante que como cristianos sepamos muy bien de qué trata el nuevo nacimiento. Y no importa si muchas veces vamos a aparecer como Nicodemo haciendo preguntas quizás Ignorantes, sí, puede ser. Sí. o parecer ignorantes, ¿verdad? Sí. Pero es necesario entender el concepto y verdaderamente autoanalizarnos y detectar si realmente hemos nacido de nuevo o no, ¿verdad? Ahora, nacer de nuevo es una obra, como decía acá el texto, es una obra que únicamente se da por medio del Espíritu a través de su palabra. O sea, estar en una iglesia, yo podría decir, estar en una iglesia
no significa que uno nació de nuevo. Exacto. Ser líder de una iglesia no significa que yo he nacido de nuevo. Ujú. Ser maestro como Nicodemo no significaba que él había nacido de nuevo. Exacto. Igual ser maestro en estos tiempos, tener un título en algún colegio cristiano, no como me acredita a mí para decir, soy apto para el reino de los cielos. O sea, esto es tremendo y creo que es bastante importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Porque lo que estaba pensando con esto es que hoy en día, brother, se está predicando un evangelio superficial, Ujú. donde a muchos se les hace creer que son cristianos cuando realmente no lo son, Exacto. debido al evangelio que se les está predicando. Ujú. No sé. Sí, no, fíjate, y eso que dices del evangelio superficial, es que la verdad que la misma Biblia lo dice, que por sus frutos los conoceréis, Jesucristo lo dijo, Ujú. ¿verdad? Y todo aquel que es nacido de nuevo no puede ser el mismo. Ahí. Yo no te puedo decir de que soy una nueva persona y sigo haciendo las mismas maldades a escondidas. Eso es otra cosa bien Yo interesante. no te puedo decir de que soy nueva criatura, como la Biblia dice, Ajá. si sigo haciendo las mismas allanadas que hacía en el pasado. Sí, no, es ¿Sí me bien entendés? interesante eso. Porque Entonces, todo tiene que ver con eso. todo tiene que ver con eso. Y es que, mira, una de las cosas que tenemos entendido, y esto todos los que somos cristianos lo sabemos, al pastor le podemos nosotros ver la cara, Exacto. al líder le podemos ver la cara, a cualquier hermano le podemos ver la cara, pero a Dios no le vamos a ver la cara. Y ese es el problema, de que Nicodemo sabía, él conocía la ley, era un hombre conocedor, pero no entendía él lo que era nacer de nuevo. No había entendido eso que Jesucristo le vino a enseñar y le vino a explicar, el nuevo nacimiento, una nueva vida, una vida diferente a la que llevaba. Amén. Y a eso es lo que Jesucristo le estaba queriendo dar a entender. ¿Sabes qué? Tenés que volver a nacer. Nicodemo lo tomó de forma literal. Ya. Él creía que volvía a entrar al vientre de la madre Sí, y volvía a ya. salir siendo un No. hombre viejo. Y no. No se puede. Y fíjate que muchas personas toman el evangelio de esa manera. Ya. Un evangelio tan literal de que no entienden cuál es el llamado de Dios. En realidad el llamado de Dios, ahí la misma Biblia lo explica, es vivir en santidad, vivir Exacto. apartado del pecado, vivir alejado de todo aquello que nos aparta del Señor, Ya. ¿verdad? Y ese es el nuevo nacimiento al cual Dios nos ha llamado. Dice la Biblia que Dios nos ha hecho un llamamiento santo. Sí. Ese llamamiento santo es para que nosotros vivamos una vida santa separada del mundo. Fíjate que yo puedo, no sé, quería aportar la experiencia que yo tengo y que más bien creo que es ahí donde yo volví a nacer nuevamente. Porque yo muchas veces, en mi adolescencia, juventud, yo hice la oración de fe. Cuando iba a una iglesia y como me estaban diciendo, pasa adelante, pasa al frente. Entonces, y muchas veces porque me sentía obligado, pasaba y hacía la oración, pero no pasaba nada en mí, ¿me entiendes? Y así, eso lo hice varias veces. Pasé, hice la oración que normalmente se hace en las iglesias cuando una persona se supone que se arrepiente de sus pecados y todo, pero nada pasaba. Pero yo entiendo de que cuando prácticamente volví a nacer de nuevo, fue cuando realmente le entregué mi vida al Señor como, o sea, es alguna experiencia bien inexplicable a mí, que después de yo entregarle, o sea, el Señor trató conmigo por alrededor de un mes, cuando tenía 19 años, ya casi para cumplir los 20 años, me entregué al Señor. Entonces, por un mes, el Señor estaba tratando conmigo sobre muchas cosas. Entonces, esa ocasión, yo voy a la iglesia y ya no aguanté más, y me entregué al Señor, quebrantado, llorando y todo eso. Y ¿sabes qué? Cuando yo, por alrededor de 1 o 2 meses, cuando yo le comentaba esto, mi experiencia de la conversión, cuando yo le comentaba a mis amigos de lo que Dios había hecho conmigo, de cómo Dios me había salvado, entonces yo comenzaba a llorarme. Y eso se me daba así naturalmente. Comenzaba a llorar y alegre contándoles. Y entiendo de que eso fue algo que marcó la diferencia en mí. Porque desde entonces yo no quería volver a hacer lo mismo que hacía antes. No quería volver a la droga, no quería volver a los vicios, no quería volver a hacer lo que antes estaba haciendo. Y ahí es donde pude detectar que Dios había hecho un cambio en mí. Y es la nueva naturaleza. A diferencia de las otras veces que lo había hecho por obligación, había pasado al frente por obligación y realmente no había un cambio en mí.
Y hay algo que quiero decir, y es que cuando una persona ha nacido de nuevo, se deleita en obedecer los mandatos de Dios. Exacto. O sea, la vida cristiana le resulta una alegría, ¿me entiendes? Saborea la oración, o sea, disfruta ese tiempo con Dios. Pero una persona que realmente no ha nacido de nuevo, o sea, esto le parece una carga, Sí. una cruz o algo bien difícil. Y no estoy diciendo que la vida cristiana es fácil o es todo bueno. Lo que pasa es que o sea, comienzas a entender, a agarrarle sabor a la vida cristiana, a los sufrimientos por la causa de Cristo. O sea, comienzas a entender muy bien de que no hay nada mejor que estar en Dios. Y es tremendo, ¿me entiendes? Pero nacer de nuevo es algo sobrenatural de Dios, que Dios es el Espíritu Santo prácticamente, que obra por medio de la palabra. Sí. Porque la palabra de Dios, o sea, nos dice que por cómo viene la fe, Por el oír. por el oír La palabra de Dios, sí. Entonces, si a través de escuchar la palabra de Dios es que comienza Dios a martillar en nosotros y a decirnos qué es lo que necesitamos cambiar. Exacto. ¿Verdad? Es tremendo, men. Sí, El no, nuevo nacimiento. y es que fíjate que el nacimiento del cristiano, ¿verdad? Es algo tan único en la vida de que no se puede explicar. Es inexplicable, bro. Porque tanto mi experiencia no será la misma como la tuya. ¿Me entiendes? Todo es diferente. O sea, lo que me pasó a mí no quiere decir que a todos les va a pasar, que todos van a estar llorando. No, es algo de inexplicable. Exacto. Donde se echa de ver más que todo es en las evidencias. Exacto. sí. Es en las evidencias. Por sus frutos. Los conoceréis. Exacto, sí, no. Y es que es algo, men, que como tú lo dices, cada quien, ¿verdad? Dios trata Ajá, con cada sí. persona. Por ejemplo, la forma en la que Dios trató con el apóstol Pablo no es la misma forma que Dios trató con el apóstol Pedro. Exacto. Porque Pedro, aún siendo cristiano, negó a Jesús, Sí, sí. ¿verdad? Y el apóstol Pablo, ¿me entiendes? El proceso que él llevó de transformación a una nueva vida fue un proceso completamente diferente a la de los demás. Sí. Exacto. ¿Verdad? Fue una forma completamente Radical. diferente, radical. O sea, de que a 3 días ya era un hombre nuevo, un hombre diferente. Transformado. ¿Verdad? Transformado completamente. Entonces, eso nos lleva a nosotros a deducir y entender de que el proceso que Dios lleva contigo para una nueva criatura no es el proceso que Dios lleva con otras personas. Ujú. ¿Verdad? El nacer de nuevo es un llamado de Dios a nuestra vida para que nosotros lo aceptemos, obviamente. Pero el llamado de Dios para nacer de nuevo como cristiano es conocerlo íntimamente también a Él. Ya. Sí. ¿Verdad? Sí. El conocer íntimamente a Dios. Y la misma Biblia aquí dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, le está diciendo lo que ya naciste, ya cumpliste la edad, cierta edad, ya estás viejo. Pero lo que es nacido del Espíritu, y esta palabra Espíritu con E mayúscula, le está diciendo de que Espíritu es. O sea, ya no vas a ser el mismo carnal. Ujú. Ahora eres un hombre nuevo, un hombre espiritual. Y la misma Biblia lo enseña, ¿verdad? De que somos nuevas criaturas. ¿Verdad? Al formar nosotros, al venir a ser nuevas criaturas, lo que Dios nos está diciendo es que ya no somos los mismos de antes. No. Que hay una nueva naturaleza en nuestra vida. Exacto. ¿Verdad? Y así. Sí. Fíjate que tenía apuntado a esto que estaba meditando anoche. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Ya mencionabas algunas cosas vos. Y igual, anteriormente yo lo mencionaba. Dice que el nuevo nacimiento consiste en que es la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra. Es un cambio, es un cambio profundo que Dios produce en nosotros al dar vida a nuestro espíritu. Escucha esto. O sea, es un cambio profundo que Dios produce en nosotros al darle vida a nuestro espíritu. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que antes de venir a Cristo estábamos muertos en nuestros Delitos y pecados. Exacto. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, cuando el nuevo nacimiento viene, es cuando Dios, por medio de ese espíritu, le da vida a nuestro espíritu. A nuestro espíritu, exacto. Entonces ahí nuestro espíritu tiene una conciencia de que Dios está ahí, ¿verdad? Y es a través de nuestro espíritu con el que se relaciona el Espíritu Santo. A través del espíritu es que recibimos las instrucciones divinas. Es por eso que muchas veces sentimos, hey, siento de Dios que esto no debe de ser así, o siento de Dios de no tomar esta decisión. Entonces es Dios, el Espíritu Santo, hablando a nuestro espíritu las cosas. Y es todo, que, todo esto se pasa cuando uno nace de nuevo. exacto. Sí. No, y es que fíjate que entre más tú morís a lo carnal, más espiritual te haces, más guiado por Dios eres.
¿verdad? Sí. Y mira, fíjate, estaba leyendo aquí en Efesios 4:22 que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Tremendo. ¿Verdad? O sea que aunque has nacido de nuevo, todavía va a llegar el viejo hombre a querer tocar la puerta. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y una de las cosas que el apóstol Pablo hacía era que él daba consejos, muchos consejos buenos, ¿verdad? Él siempre aconsejó a la iglesia. Y aquí nos está diciendo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ves que la palabra espíritu en esta está escrito en minúscula? Ajá. ¿Verdad? En el espíritu de vuestra mente. O sea, ya has sido un hombre nuevo, ya has nacido de nuevo, te van a llegar las luchas, te van a llegar las pruebas, te van a llegar las tentaciones, te va a llegar todo lo que el mundo te ofrecía. Pero aquí dice que renovados en el espíritu de vuestra mente. Y dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Tremendo. O sea, el apóstol Pablo nos está diciendo que seamos vestidos de ese hombre, que fuimos creados conforme a esa voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios que volvamos a nacer? Que vivamos conforme a su justicia y a su santidad. Sí, Porque así fuimos creados. exacto. Desde el Génesis 1:1, en el principio creó los cielos y la tierra. Y luego dice que Dios creó al hombre. Dios, cuando creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Ya. Justicia y santidad de Dios. Así es. ¿Verdad? Y ahí fue donde nosotros hemos sido creados. Y es el deseo de Dios al ser nacidos de nuevo. De que vivamos y que nos vistamos de ese hombre cada día, creados según esa justicia y esa santidad de la verdad de Dios. Es tremendo, la verdad. Sí. Lo que te mencionaba también en primera de Juan, capítulo 3, verso 24, es que nos habla de que los que han nacido de nuevo guardan sus mandamientos. Y esa es una evidencia. A lo mejor quizás nosotros no nos vamos a percatar quizás cuándo fue ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero habrán evidencias de que hubo un nuevo nacimiento. Y una de esas es que vamos a amar el obedecer la palabra de Dios. Nuevas ¿verdad? criaturas. Y es que es una nueva naturaleza, brother. Cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, se nos hace difícil vivir la vida cristiana, porque estamos luchando en la vieja naturaleza, que está inclinada siempre en hacer las cosas malas, ¿verdad? Cuando nosotros no habíamos venido al camino de Dios, o sea, se nos era difícil. Sí. Chica, todos los días vos tenés que estar yendo a la iglesia, vos tenés que estar orando, voy a tener que ayunar, voy a tener que hacer esto, voy a tener que lo otro. O sea, era impensable, brother. Sí. Honestamente, yo te lo puedo decir desde mi experiencia, era impensable para mí convertirme al evangelio y vivir como ahora estoy viviendo. Yo lo veía de una forma bien diferente. Ahora, cuando yo estoy en Cristo, puedo ver que estaba mal, pero entiendo de que es una nueva naturaleza en mí, que me inclina hacia Dios, hacia obedecer los mandatos de Dios, hacia disfrutar la vida cristiana realmente. Sí. No sé qué podrás agregar al respecto. Sí, no, bueno, en sí pues el mensaje de Jesús a Nicodemo es un mensaje claro. Ya. Hay que nacer de nuevo. Y fíjate que qué hermosa es la Biblia y qué interesante. De que después de que Jesucristo le da ese mensaje a Nicodemo, viene una respuesta tan grande en el 3:16 que todos lo sabemos. Sí. Y todo esto se lleva en la conversación de Nicodemo. En la misma conversación de Nicodemo. Te digo que es una de las conversaciones más importantes De la Biblia. de la Biblia. Entonces, sí, entonces viene Jesucristo y en el 3:16, en el 3:15 a Nicodemo, mira lo que termina diciendo el 3:15, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Después de que Jesucristo le está explicando a Nicodemo qué ha de suceder, de que el Hijo del Hombre será levantado, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, y le dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, ya Jesucristo le está dando una respuesta a Nicodemo que él no se le espera, de que Jesucristo va a morir para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y entra al 3:16 de San Juan, que porque de tal manera amó Dios al mundo, el versículo universal que todos lo conocemos. Más famoso. Más famoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La respuesta de Jesús para Nicodemo es la vida eterna. Le está diciendo, necesito que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo, porque si no naces de nuevo no hay vida eterna, no hay reino de Dios.
Entonces, la respuesta es que Jesucristo le dijo, ¿eres maestro? ¿Conoces la ley? Y Nicodemo la conocía, miembro del Sanedrín. No todos los judíos podían ser miembros del Sanedrín. No. ¿Verdad? Pero Nicodemo lo era. Nicodemo era conocedor de la ley. Así es. Entonces, Jesucristo, la respuesta que le termina dando es para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Sí. Es tremendo. Esta es una de las conversaciones que a mí me gustan, la verdad, porque se revelan verdades divinas que no las encontrás en otro lugar. O sea, encontrás complementos, pero, o sea, Juan 3:16, unos versículos más, una de las promesas más grandes para la humanidad, no solamente para los cristianos, para la humanidad entera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Con quién estaba platicando? Con Nicodemo. Con Nicodemo. O sea, gloria a Dios por la vida de Nicodemo. Así es. No, y fíjate, Nicodemo todavía aparece en la Biblia en otras 2 ocasiones más. Sí. Aparece, y ahorita te lo busco, fíjate. es algo importante en lo que Nicodemo aparece. Y me llamó la atención cuando lo estaba viendo, fíjate. Porque de seguro que Nicodemo no salió igual esa noche. No volvió a ser el mismo. No. En la crucifixión de Jesús aparece Nicodemo nuevamente. Tremendo. En San Juan 19 dice la Biblia aquí, mira, vamos a leerlo desde el 38, dice, después de todo esto, José de Arimatea, o sea, ya sabemos quién es José de Arimatea, quien compró la tumba de Jesús y donde fue donde fue puesto, ¿verdad? Jesucristo, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, otros como Nicodemo. Rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Brother, esa noche que Nicodemo visitó a Jesús, le cambió la vida. Le cambió la vida. Y no quiero dar especulaciones, pero yo pienso que José de Arimatea escuchó más de Jesús por el testimonio de Nicodemo. Podría ser. Porque secretamente lo venía Exacto. a comprar, a traer el cuerpo de Jesús. Era discípulo de Jesús secretamente por miedo de los judíos. Esa noche la vida de Nicodemo cambió tanto de que dice la Biblia que trajo compuestos de mirra y de aloes. O sea, le trajo los mejores olores a Jesucristo. Tremendo, te digo. Sí, de seguro que Nicodemo no volvió a ser el mismo después de que visitó a Jesús y Jesús le brindó estos como dicen hoy en día, que está de moda, estos códigos. Estos códigos, sí. Sí. Sí, no, la verdad que gloria a Dios por la vida de Nicodemo, que fue usado por Dios para así el Señor Jesús pudiera brindarnos unas verdades divinas que realmente no las encontramos en otro libro. Así es. Que ha sido una buena Amén. Plática que hemos tenido con respecto al tema del nuevo nacimiento. Claro, no vamos a abarcar todo lo que se entiende por nuevo nacimiento por el tiempo, pero espero que ustedes hayan sido bendecidos con este episodio. Amén. Como se lo repetimos, vamos a estar a través del canal 5611. 5611. El canal se llama Visión, me parece. Visión. Sí. Amén. Ahí vamos a estar en ese canal. Y el mensaje que les traemos en esta tarde es que nazcamos de nuevo. Amén. Así es. El deseo de Jesús para Nicodemo no era que fuera conocedor de la ley. Jesús no lo dejó como era. Nicodemo no siguió siendo el mismo después que escuchó que se acercó a Jesús de noche. Realmente no. Y el mensaje es de que busquemos a Dios, de que nos acerquemos a Jesús más, de que vivamos esa vida de que Dios nos ha mandado a vivir. Tremendo. Amén. Así que, un gusto, Julio. Amén. Sí, vamos a seguir en un próximo episodio, en una próxima ocasión. Así que la gente que nos escucha a través de Spotify, también ahí estamos. La gente que nos escucha o que nos mira a través de YouTube, váyanse a Facebook, váyanse a Instagram. Ahí vamos a estar también. Gracias de antemano por todo su apoyo. Amén. Que el Señor me los bendiga. Amén. Dios les bendiga. Gracias por conectarte. Llámanos 714-499-5708.
Gente de Iglesia, el podcast.